tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Con estas palabras de la inspiración, le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos los hermanos esparcidos por todo el continente y, ¿por qué no?, por el mundo. Somos el ministerio, una voz que clama en el desierto. De esa forma, de esa manera, nos pueden localizar en las redes. Ministerio, punto, una voz que clama en el desierto. De esa forma nos pueden buscar en nuestras redes. También hay otra forma de ingresar ahora por YouTube y es poniendo mis dos nombres y mis dos apellidos, Hugo Daniel Tapiolas Barba. De esa forma también pueden entrar en el otro canal que ahora se abrió, ya que el otro se quedó aproximadamente con 258 temas más o menos, y a partir del 259 o 258 y 259, y con este ahora tenemos 3 temas ya en el otro canal nuevo de YouTube. Así que, mis amados, estamos felices. Nuestros corazones saltan de gozo porque podemos darle a la trompeta el sonido certero. Qué cosa más linda. No hay cosa más hermosa que poder ser una atalaya, pero como Dios estipula. No como estipula ni enseña el hombre, como estipula el Señor a través del profeta Ezequiel y del profeta Isaías. Oh, mis amados, qué alegría poder llegar nuevamente a sus hogares. Pero el mayor anhelo, no solamente de nuestros corazones, sino de todos los ángeles que nunca cayeron, comenzando con Gabriel, es que la palabra de Dios pueda llegar a los corazones. Ese es el mayor sueño, el mayor anhelo que tenemos. Pero qué lindo, qué hermoso es poder llegar a sus hogares. Hoy tenemos el tema número 260 de nuestra serie, de nuestro restaurante vegetariano, donde ustedes pueden consumir alimento nutritivo, de tal manera que puedan dejar ese zapallito aplastadito que se le da a los bebés, esa lechita que se le da a los bebés, para que puedan realmente aprender a consumir alimentos sólidos. Oh, mis amados, qué hermoso sería que todos aprendamos a consumir alimento sólido. De esa forma, poder adquirir esa musculatura espiritual que tanto necesitamos para hacerle frente a los ataques del enemigo. Oh, qué tremendo desafío tenemos en ese sentido y en esa dirección. Muy bien, hoy tenemos un tema más para compartir con ustedes. Pero antes de eso,
Vamos a doblar rodillas, vamos a caer de hinojos, vamos a pedirle al Dios del cielo que pueda grabar con letras de fuego en nuestras mentes su palabra, su mensaje, de tal manera que podamos realmente conseguir, o mejor dicho, ponernos en campaña para que Dios pueda transformarnos a la imagen de su Hijo. Como dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los Corintios, le dice para transformarnos de gloria en gloria. Qué hermoso, qué hermosa perspectiva tenemos allí. Muy bien, vamos entonces a caer de hinojos para automáticamente ya comenzar con el menú tan pero tan especial que tenemos para hoy. Así que vamos a doblar rodillas para pedirle al Dios del cielo que pueda impresionar nuestros corazones. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros. Gracias porque en Jesús tenemos abundante redención y vida eterna. Y queremos pedirte, Señor, que nos acompañes, que bendigas esta programación, que dirija las cosas para que la computadora no se dañe, teniendo en cuenta que está amagando. Y dirige las cosas para que podamos realmente no solamente predicar el mensaje, sino también que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego en nuestras mentes tu palabra, de tal manera que podamos realmente ser cristianos maduros, que podamos realmente ser transformados, como dice el apóstol Pablo, de gloria en gloria. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos mucho, te necesitamos mucho. Queremos que sea con nosotros en todo el sentido de la palabra. Que podamos aprender a confiar en ti. Que podamos gozarnos en tu compañía, en tu presencia, en tus caminos. Y que el Espíritu Santo influya mucho, pero mucho en nuestros corazones, en nuestras vidas. Oh Señor, oramos por aquellos misioneros que están en países donde no hay libertad de culto y están arriesgando sus vidas con tal de transmitir tu mensaje. Que tú seas mucho más con ellos que con nosotros. Y también oramos por las propagandas que estamos colocando en la vía pública para que sean más las personas a quienes podamos llegar con el mensaje a través de esos medios que estamos utilizando. Oh Señor, abrázanos fuerte, cobíjanos bajo tus alas y danos la dicha de ser tuyos para siempre. Nos sometemos a ti por completo y te elegimos a ti para que seas nuestro director, nuestro maestro, nuestro guía, nuestro protector en todo el sentido de la palabra. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para dar comienzo a una presentación más aquí
en su programa cristiano, una voz que clama en el desierto. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra autorizada y maravillosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Muy bien, vamos a mirarle entonces por unos instantes a nuestra pizarra, porque aquí tenemos el tema que vamos a desarrollar en esta ocasión. Se titula: Ateos y adventistas se burlan de la palabra pronto. Oh, mis amados, es impresionante lo que vamos a estudiar en esta ocasión. Hoy vamos a estudiar el versículo 20 de Apocalipsis 22. Aquí está. Texto clave, Apocalipsis 22, 20. A este versículo le vamos a sacar el jugo. A este versículo le vamos a exprimir al máximo. Es impresionante, mis amados, lo que vamos a estudiar hoy con lujo, pero con lujo de detalles. Muy bien, entonces el título del tema es: Ateos y adventistas se burlan de la palabra pronto. ¿Cómo? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa se burlan de la palabra pronto? Eso es lo que vamos a analizar en esta hora. Vamos a buscar entonces en nuestras Biblias, vamos a abrir nuestras Biblias en el casi último versículo del Nuevo Testamento. El casi último, y digo casi porque el 21 es el último y el 20 es el versículo que vamos a analizar hoy con lujo, pero con lujo de detalles. ¿Qué dice el versículo 20 de Apocalipsis 22? Dice así el registro inspirado: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Oh, mis amados, qué tremendo lo que tenemos acá. Noten, la palabra vengo en breve es lo mismo que esta que aparece acá. La palabra vengo pronto o vengo en breve es lo mismo que aparece aquí en el versículo 20 de Apocalipsis capítulo 22. Ahora, surge la aparente tragedia. Noten, escuchen bien, mis amados, lo que les voy a decir, porque es realmente tremendo. Noten, por décadas, ateos, escépticos e incrédulos se han burlado de esta palabra pronto o en breve que aparece en el versículo 20. ¿Saben por qué? Porque a través de las décadas y décadas, centenares y centenares de ateos, incrédulos y escépticos han dicho así:
Ustedes le adoran a un Dios mentiroso. Ustedes le adoran a un Dios ridículo. ¿Saben por qué? Porque Él dijo que vengo en breve y ya se tardó más de 2000 años. ¡Qué tremendo, mis amados! Ese argumento ha, ha, ha florecido en la mente de centenares y centenares de ateos y escépticos. Ustedes le adoran a un Dios mentiroso, porque supuestamente él le dijo a Juan en el versículo 20, vengo pronto o vengo en breve, y resulta que ya pasó más de 2000 años y Cristo no aparece. Entonces, la pregunta del millón, la pregunta del trillón de dólares es, ¿cómo destrozar ese argumento? Eso es lo que vamos a hacer en esta ocasión. Eso es lo que vamos a realizar en esta hora. Vamos a destruir ese argumento. Pero el mal no termina ahí. Noten, lo más doloroso no es tanto que ateos se hayan burlado del versículo 20 de Apocalipsis 22. Eso no es lo más grave. Lo más grave es que adventistas del séptimo día que vivieron en la época en que la señora White estaba viva, también hicieron lo mismo. Y yo les voy a demostrar, pero les voy a demostrar de una manera asombrosa cuán terrible fue esa actitud. O sea que no solamente los ateos, sino también los adventistas del séptimo día que estaban vivos, mientras la señora White predicaba, también hicieron lo mismo. Oh, mis amados, qué tremendo. Ahora, les voy a dar dos razones. Hay más de dos, pero les voy a dar solamente dos razones por las cuales los ateos se burlan del versículo 20 y de esta palabra que aparece acá. Número uno, porque ellos están ciegos. Tienen una ceguera espiritual tremenda. Ese es número uno. Y número dos, porque ellos nunca, pero nunca escucharon un sermón entero basado en el versículo 20. Entonces, es normal y natural que lleguen a conclusiones tan absurdas y fuera de porque no tienen sustento, fuera de sustento. Justamente por eso llegan a conclusiones erróneas como esa. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es no solamente derrumbar, destruir ese argumento satánico, sino también ampliar el panorama de lo que tenemos acá en el versículo 20 de Apocalipsis capítulo 22. Entonces, Jesús no puede mentir. Si Jesús le dijo si Jesús le dijo a
Juan, vengo en breve o vengo pronto, es porque realmente él anhelaba venir. Ahora, ¿por qué entonces han pasado tanto tiempo? ¿Por qué se ha demorado tanto el Señor? Porque no podemos tampoco tapar el sol con un dedo y decir que no. Claro que sí. Es impresionante o ha sido asombrosa la demora que ha tenido el cumplimiento de las palabras del versículo 20 de Apocalipsis 22. Eso no se puede dudar. Ahora, vamos a zambullirnos en aguas profundas para ver dónde está el quid de la cuestión. Muy bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a, vamos a encadenar, noten, vamos a encadenar este versículo 20 de Apocalipsis 22, vamos a encadenar con deseado de todas las gentes, deseado de toda la gente, página 23. Noten, mis amados, esta declaración es vital. Esta declaración es clave. Esta cita que vamos a leer de la página 23 del DTG va a arrojar una luz potentísima, pero potentísima sobre el versículo 20, al cual hoy merece nuestro estudio. Noten, escuchen lo que dice porque es una declaración fantástica. Noten, los propósitos de Dios. Ojo con eso. ¿Qué dice? Los propósitos de Dios no conocen de premura ni demora. Noten qué tremendo detalle. ¿Qué dice el deseado de toda la gente? Página 23. Acá le vamos a poner dos flechas. Una flecha va a ser para la palabra demora. Noten, demora. Y la otra flecha va a ser para la palabra premura. Noten, acá está. Premura y demora. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos algo espectacular. Los propósitos de Dios no conocen ni premura ni demora. Premura viene de la palabra cuando una mujer va a tener hijo, dice vino prematuro. Eso quiere decir que nació antes de la fecha fijada. Entonces, la palabra prematuro es antes de lo que se esperaba. Pero la palabra demora es completamente lo contrario. Entonces, demora es cuando la persona ha tardado mucho más de lo que se esperaba. Ahora, surge la pregunta. Si los propósitos de Dios, como dice la página 23 del deseado de toda la gente, no conocen premura ni demora, entonces, ¿dónde está el problema? Ese es un detalle tremendo, mis amados. Ahora, escúchenme bien, hermano, lo que les voy a decir. Pero les suplico,
les ruego y les imploro que lo que les voy a decir ahora se les grabe en la cabeza. Escúchenme bien, mi estimado, porque lamentablemente nos enseñaron mal. Y si nos enseñaron mal, tenemos que sacarnos de la cabeza la falsa enseñanza y colocar la enseñanza correcta. ¿Saben, hermano? Tenemos que sacarnos de la cabeza la idea de que es la iglesia la que le espera a Cristo. No es así, mi estimado. Por años, pero por años hemos dicho, hace 130 años que la iglesia está esperando que Cristo venga. Hace 140 años que la iglesia está esperando que Cristo venga. Hace 150 años que la iglesia está esperando que Cristo venga. Hermanos, sáquense eso de la cabeza. ¿Saben por qué? Porque es a la inversa. Es completamente a la inversa. No es la iglesia la que tiene que esperar a Cristo. Es Cristo el que está esperando por su iglesia. Es completamente a la inversa. Y nosotros hemos repetido y repetido como cotorras esa frase, pero tan rastrillada, que dice: hace años la iglesia aguarda el retorno de Jesús. Hermano, eso no es así. Sáquense eso de la cabeza, porque eso no es así. Es completamente a la inversa. Es Cristo el que está esperando por su iglesia. Ese es un detalle demasiado crucial. Ahora, no crean ustedes que yo estoy inventando, hermano, las cosas, porque yo no invento nada. Les voy a demostrar, pero de una manera clarísima y contundente, lo que les acabo de decir. Palabras de vida del Gran Maestro, página 47. Aquí está. Aquí hay una clave espectacular, pero espectacular, que lamentablemente se nos escurrió de las manos. Noten lo que dice. Palabras de vida del Gran Maestro, página 47. Cristo espera. ¿Cómo? ¿Qué hace Cristo? Cristo es el que espera. No la iglesia, no es que la iglesia le espera a Cristo. Es a la inversa. Es Cristo quien le está esperando por su iglesia. Noten, acá lo dice, hermano. Yo no estoy inventando nada. Noten, palabras de vida del Gran Maestro, página 47. Cristo espera con un deseo anhelante. Ojo, ¿qué dice? ¿Cómo espera Cristo? Cristo espera con un deseo anhelante. ¿Qué cosa? La manifestación de sí mismo en su iglesia. ¿Qué es lo que Cristo está esperando con ansias? ¿Qué es lo que Cristo está esperando con un anhelo enorme, con un anhelo intenso? Cristo está esperando que su iglesia, refleje el carácter de Jesús.
Cristo está esperando que su iglesia refleje su carácter. Eso es lo que Cristo está esperando. Entonces, noten lo que sigue diciendo. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Y ahora viene, cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Más claro, imposible. Más claro, es completamente imposible. Noten, mis amados, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Acá está sucediendo algo tremendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que poner acá? Lo que tenemos que poner acá es lo siguiente. Noten, carácter. Carácter de Cristo, carácter de Cristo en su iglesia, en su iglesia. Ahí está. Noten, mis amados, el primer punto que calza perfectamente, que tiene mucho, pero mucho que ver con el versículo 20 de Apocalipsis 22, es esto. Noten, nosotros no podemos leer el versículo 20 aislado de esto. Estos dos no se pueden aislar, no se pueden divorciar. Las dos cosas van juntas. Pero como el ateo que aparece acá no entiende esto, es lógico que si lee solamente el versículo 20 va a llegar a conclusiones completamente absurdas. Y por eso centenares y centenares de ateos a lo largo de las décadas han dicho: ustedes le adoran a un Dios mentiroso. Qué tremendo, mis amados. Entonces, que esto quede grabado. Cuando la iglesia refleje el carácter de Cristo, allí entonces Él va a venir a reclamarlos como suyos. Noten, hermano, porque si no hay uno, no hay ni siquiera uno que refleje el carácter de Cristo, ¿para qué Cristo va a venir? Esa es el punto focal. Ese es el tema, mis amados. Tremendo lo que estamos diciendo. Noten, esto es demasiado clave, mis amados. Entonces, esto tienen que anotar porque es supremamente vital. Ahora, otro detalle importantísimo que va a arrojar luz sobre este tema es lo siguiente. ¿Sabían ustedes que las amenazas de Dios como sus promesas son condicionales? Este es otro punto clave. ¿Saben por qué? Porque el deseado de toda la gente, página 23, dice: los propósitos de Dios no conocen de premura ni demora. Ahora, surge la pregunta: ¿sabían ustedes que los propósitos de Dios están supeditados a condiciones? Ahí está. Ese es un detalle demasiado clave. Ahora, escuchen bien esta declaración espectacular. Alabado sea el nombre del Señor por esta cita tan gloriosa.
Fe y obras, página 47. Escuchen, hermanos, lo que va a aparecer acá en escena porque está espectacular. Y esta cita que vamos a leer también va a arrojar una preciosa luz sobre el versículo 20. Noten, Fe y obras, página 47. Todas las promesas de Dios son condicionales. Ahí está. Noten, vamos a poner acá fe y obras, página 47. Fe y obras, página 47. Y acá ponemos la clave, la palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave? La palabra clave es condición. Condicional. Noten, hermano, este es otro detalle vital. Noten, Jesús acá en el versículo 20 le promete a Juan, o mejor dicho, a su iglesia, que él viene en breve o viene pronto. Pero tampoco podemos divorciar este versículo 20 de esta palabra clave. Noten, hermano, todas las promesas de Dios son condicionales. Subrayen eso a muerte. Subrayen eso porque es demasiado vital, demasiado clave. Es ese detalle. Noten, todas las promesas de Dios están que son condicionales. Y ahora viene la bomba. Ahora viene el bombazo, mis amados. Lo que a muchos les cae como una piedra. Noten, si hacemos su voluntad. Ahí está. Noten, ¿cuál es la condición? La condición es hacer su voluntad. Noten, si hacemos su voluntad, si caminamos en la verdad, noten, dos condiciones ya tenemos. Entonces podemos pedir lo que queremos y nos será dado. ¿Qué dice? Noten, hermanos, qué interesante. Vamos por un momento a Juan capítulo 15. Vamos a ver un poco esto mismo, pero esto mismo que acabamos de ver, vamos a mirar un poco un versículo que aparece acá en el capítulo 15 de Juan. Noten lo que dice. Juan capítulo 15, versículo 7. Noten que el versículo 7, en el versículo 7 hay una condición, pero también hay una promesa. O sea, están los dos juntos. Noten lo que dice. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Noten, hermano, que las promesas están unidas a las condiciones. Ese es un detalle clave. Ese es un detalle que no se te puede escapar bajo ningún punto de vista. Noten, hermanos, todas las promesas de Dios son condicionales. Si hacemos su voluntad, si caminamos en la verdad, entonces podemos pedir lo que queremos y nos será dado.
Y ahora bien, cuando tratamos fervorosamente de ser obedientes, ahí está. Ese es un detalle clave. Dios escucha nuestras peticiones. Quiere decir entonces que los oídos del Señor están atentos a nuestras oraciones, pero hay una condición para que Él conteste esas oraciones. ¿Y cuál es esa condición? La obediencia del cristiano. Esa es la condición. Entonces termina diciendo, pero Él, y acá viene la bomba, pero Él no nos bendecirá si estamos en desobediencia. Ahí está, mis amados. Ese es un detalle que tiene un peso enorme. Es demasiado clave lo que estamos diciendo. Hermano, es cierto. Nadie va a discutir. Es cierto que Dios, o mejor dicho, Jesús le prometió a Juan que venía pronto o en breve. Es cierto, pero también es cierto que todas las promesas de Dios son condicionales. Si el pueblo de Dios o el pueblo que dice ser el pueblo de Dios no se conforma a la voluntad de Dios, la promesa no se puede cumplir. Eso es un detalle demasiado, pero demasiado clave. Entonces, ya tenemos, y vayan anotando, ya tenemos dos detalles cruciales que arrojan luz sobre el versículo 20. Lo que anotamos anteriormente y este. O sea, ya tenemos dos detalles claves. Ahora, otro detalle más que es importantísimo. Noten, Mensajes Selectos, tomo 1, página 76, dice: los ángeles de Dios en sus mensajes para los hombres representan el tiempo como muy corto. Noten, hermanos, qué tremendo. Es cierto que el tiempo se ha extendido más de lo que esperábamos, pero acá viene. ¿Ha fallado la palabra del Señor? Nunca. Debiera recordarse que las promesas y amenazas de Dios son condicionales. Ahí está, clarito como el agua, mi estimado. Es cierto que los ángeles representan el tiempo como si ya fuera, ya estuviera allí, pero ¿quién es el que ha fallado? ¿Falló la promesa de Dios? ¿Falló la palabra de Dios? ¿O falló el pueblo de Dios? Ahí está el detalle tremendo. Ahora, ¿sabían ustedes que cuando Elena de White estaba viva, alguno de sus enemigos usó una declaración de su misma pluma para decir que Elena era falsa profeta? Noten, hermanos, la cita que usó es Primeros Escritos, página 58. Y les voy a leer tal cual como dice la declaración inspirada. Vi que casi ha terminado el tiempo que Jesús debe pasar en el lugar santísimo.
y que el tiempo solo puede durar un poquito más. Noten, hermano, de esta declaración se agarró uno de sus enemigos para decir que era una falsa profeta. Ahora, la pregunta clave es: ¿qué argumentos utilizó la señora White para contrarrestar ese veneno? Sencillo, es súper sencillo. Les voy a decir cuáles son los versículos que ella utilizó para contrarrestar ese veneno. Usó Primera de Corintios 7:29. También usó Romanos 13:12. Y también usó Apocalipsis 1:3. Ahí está. Entonces, estos tres versículos son lo que ella utilizó para derrumbar ese argumento. Por lo tanto, vamos a buscar Primera de Corintios capítulo 7 versículo 29. Noten, vamos a ver un poco qué versículo tenemos acá. ¿Qué detalle encontramos acá? Noten lo que dice el versículo 29. El apóstol Pablo hablando acá por inspiración divina. Eso no hay duda, pero noten lo que va a decir. Pero esto digo, hermano, que el tiempo es corto. Noten, hermano. Entonces, si la señora White es falsa porque ella dijo que el tiempo era breve, corto, entonces el apóstol Pablo también era un falso apóstol. ¿Por qué? Porque Pablo en el versículo 29 dice lo mismo. Noten qué interesante. Ahora, veamos Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 12. Esto es lo mismo, pero dicho de otra forma. Versículo 12 de Romanos 13. La noche está avanzada. Noten. Y se acerca el día. Noten, es lo mismo, hermano, decir que el tiempo es corto y decir que la noche está avanzada es casi lo mismo. Noten, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Noten, yo les digo, hermano, acá en el versículo 12, ¿hay condiciones o no hay condiciones? Claro que sí, pero 100 veces sí. Pero el problema está que nosotros tenemos la cabeza torcida y nosotros nos fijamos solamente en la promesa, pero nos olvidamos de las condiciones. Ese es el tremendo detalle. Ahora, Apocalipsis 1:3. Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía y guarda las cosas en ella escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Noten los tres versículos. Estos tres versículos prácticamente dicen lo mismo, pero el detalle que muchos se equivocan, en el detalle que muchos fallan y ni siquiera enfatizan, es en la condición. Ese es un detalle demasiado clave. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo.
Ahora, ¿cuál es una de las condiciones que el cielo establece? Esta es una linda pregunta. Vamos a ver. ¿Cuál es una de esas condiciones? Dice, Consejo sobre Salud, página 540. Noten. Primero cita Apocalipsis 22:12. 22:12. Vamos a leer. Vamos a leer Apocalipsis 22:12. Vamos a leer primero Apocalipsis 22:12. A ver qué nos dice. Noten lo que dice el versículo 12. Noten. He aquí yo vengo pronto. Ahí está. Noten. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ahora, noten lo que encontramos en Consejo sobre Salud, página 540. Después de citar el versículo 12 de Apocalipsis 22, dice lo siguiente. Dios nos llama a que proclamemos estas palabras. ¿Qué palabras? Las del versículo 12. Noten, Dios hará mucho más por su pueblo si éste manifiesta fe en él. ¿Cuál es una condición? ¿Cuál es una condición fundamental? Vamos a poner acá, una condición fundamental es la fe. Si nosotros no tenemos fe en las promesas de Dios, es lógico y natural que tampoco vamos a cumplir con las condiciones. Así de sencillo es la cosa. Ahora, noten, hermano, ahora sí que viene algo bastante triste y lamentable, pero no se puede evadir. Noten lo que dice, reflejemos a Jesús, página 250. Noten, reflejemos a Jesús, matutina, página 250, dice así. Algunos han objetado mi obra. Aquí está. Ese algunos son estos. Ya no los ateos, son estos. Noten. Algunos han objetado mi obra, porque enseño que es nuestro deber aguardar la aparición personal de Cristo en las nubes de los cielos. Han dicho, cuando escuchamos a la señora White referirse a la venida de Cristo, parecería que el día del Señor ya está sobre nosotros. Sin embargo, el Señor no ha venido. Idéntica objeción podría levantarse contra las palabras de Cristo mismo. Y adivinen qué versículo va a citar. Va a citar el versículo 20 de Apocalipsis 22. ¡Qué tremendo, mis amados! Noten, quiere decir entonces que no solamente los ateos, sino también los adventistas del séptimo día que estaban vivos mientras la señora White predicaba, ellos también fabricaron el mismo argumento satánico que los ateos en relación al versículo 20. ¡Qué impresionante! Uno espera que un ateo diga eso, bueno, vaya y pase, pero que un adventista del séptimo día que dice ser cristiano diga eso, es realmente bastante, pero bastante
difícil o mucho más difícil de creer. Ahora, ¿qué luz arroja Hebreos 3:19 sobre este tema? Vamos a ver. Vamos a buscar Hebreos 3:19. Hebreos capítulo 3, versículo 19. Hebreos capítulo 3, versículo 19. Precioso versículo. Noten lo que dice, mis amados. Es el último versículo del capítulo 3 de Hebreos. Noten. Y este versículo arroja mucha luz sobre nuestro texto clave que aparece ahí, el versículo 20 de Apocalipsis 22. Noten lo que dice el versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De incredulidad. Tremendo detalle. Noten lo que dice. Qué impresionante, mis amados. No pudieron entrar a la tierra prometida por causa de ¿qué? De incredulidad. ¿Se dan cuenta ahora por qué este ingrediente es tan clave? ¿Se dan cuenta ahora por qué esta condición es fundamental? Ahí está el tremendo detalle. Yo les pregunto, hermano, ¿era el propósito o el plan de Dios que el pueblo de Israel vague por el desierto 40 años? Pero la respuesta es obvia. Claro que no. Dios podía hacer que entren en la tierra prometida en una semana. ¿Sabían eso? En una semana Dios podía hacer que ellos lleguen y entren a la tierra, a la Canaán terrenal. Pero, ¿qué dice el versículo 19? No entraron a causa de incredulidad. Qué impresionante, mis amados, lo que estamos diciendo. Es tremendo. Noten, Conflicto de los siglos, página 511. Noten, Hebreos 3:19 era para el Israel de antaño, pero Conflicto de los siglos 511 ya tiene que ver con el Israel moderno. Noten, no era la voluntad de Dios que Israel peregrinara durante 40 años en el desierto. Lo que él quería era conducirlo a la tierra de Canaán y establecerlo allí como pueblo santo y feliz. Y adivinen ahora qué versículo la señora White va a insertar acá. Hebreos 3:19. Después de decir eso, automáticamente ella coloca Hebreos 3:19. Pero sigue diciendo, perecieron en el desierto, y acá viene la bomba, mis amados. Perecieron en el desierto a causa de su apostasía. Noten, mis amados, ¿qué palabra tenemos que anotar ahora acá? Aquí está el tremendo detalle, hermano. ¿Qué
¿Qué detalle se viene ahora? Noten, no pudieron entrar a causa de su apostasía. Quiere decir entonces que esta palabra tiene mucho, pero mucho que ver con el versículo 20 de Apocalipsis 22. Noten lo que dice. ¿Qué dice? Perecieron en el desierto ¿a causa de qué? A causa de su apostasía. ¿Y qué es apostasía? Apostasía es alejarse de los principios. Apostasía es sinónimo de traicionarle al maestro. Eso es apostasía. Apostasía es alejarse de los pilares de nuestra fe. Apostasía es alejarse de la palabra maravillosa de nuestro Dios. Apostasía es abrazarse con el mundo, como dice Santiago 4:4. Oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea, un apóstata es un enemigo declarado de Dios. Qué impresionante, mis amados, lo que estamos diciendo. Noten, perecieron en el desierto a causa de su apostasía, y otros fueron levantados para entrar en la tierra prometida. Noten. Ahora bien, asimismo, noten el paralelo. Ese asimismo es lo mismo que paralelo. Asimismo, no era la voluntad de Dios que la venida de Cristo se dilatara tanto. Ahí está. No era la voluntad de Dios que la venida de Cristo, o sea, la promesa que en el versículo 20 Jesús le hace a Juan, se dilatara tanto. Pero como el pueblo no cumplió la promesa, el pueblo sigue siendo desobediente, Cristo no puede venir a reclamar a un pueblo apóstata como suyo. Eso sería imposible, porque Cristo no le puede llevar a la cizaña al cielo. Cristo viene a reclamar el trigo, no la cizaña, para sí. ¡Qué tremendo! Noten lo que dice. Asimismo, no era la voluntad de Dios que la venida de Cristo se dilatara tanto y que su pueblo permaneciese por tantos años en este mundo de pecado. Pero acá viene, la incredulidad los apartó de Dios. Qué impresionante, mis amados. ¿Qué es lo que sucedió? La incredulidad los apartó de Dios. La incredulidad tenemos que unir con la apostasía. Si nosotros mezclamos estos dos ingredientes, es alarmante, mis amados, la
terrible condición en la cual nos vamos a encontrar. Qué tremendo, mis amados. Por eso el versículo 19 dice, y no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Y la historia se vuelve a repetir con el Israel moderno. Tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, parece mentira, pero ¿sabían ustedes que el mensaje del tercer ángel arroja mucha luz sobre Apocalipsis 22:20? ¿Sabían eso? ¡Qué espectáculo, hermanos, lo que viene ahora! Noten, hermanos, el versículo 20 de Apocalipsis 22 arroja a la inversa. El mensaje del tercer ángel, vamos a poner acá, noten, mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel arroja mucha luz sobre el versículo 20 de Apocalipsis 22. Ahora, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido es que el mensaje del tercer ángel arroja mucha luz sobre la promesa que Jesús le hizo a Juan en la isla de Patmos? Cuando le dijo, ciertamente vengo en breve. Vamos a analizar este punto. ¿Cuándo se comenzó a predicar el mensaje del tercer ángel? Esa es una pregunta clave. El mensaje del tercer ángel se empezó a predicar en 1844 en adelante. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el versículo 20 y la promesa que aparece acá? Les voy a decir lo mucho que tiene que ver. Noten, conflicto de los siglos, otra vez, página 511. Acá se viene un misil potentísimo. Es demasiado potente esta declaración, mis amados. Noten lo que dice. Si todos, ahí está. Noten, ese si todos, ¿qué es? ¿Es promesa o condición? Es condición. Es un sí condicional. Si todos los que habían trabajado unidos en la obra de 1844 hubiesen recibido el mensaje del tercer ángel y lo hubiesen proclamado en el poder del Espíritu Santo, noten qué tremendo sí condicional que hay acá. O sea, que si todos los que habían aceptado el mensaje del tercer ángel en 1844 en adelante, si todos ellos se hubieran unido en transmitir el mensaje, pero tal cual como el mensaje involucraba. Noten, vamos a ver otra vez ese detalle. Si todos los que habían trabajado unidos en la obra de 1844 hubiesen recibido el mensaje del tercer ángel y lo hubiesen proclamado en el poder del Espíritu Santo, esa frase, poder del Espíritu Santo, no es otra cosa que lluvia tardía. Noten, hermanos, ¿qué iba a pasar? El Señor habría actuado poderosamente por los esfuerzos
de ellos. Noten, hermanos, ¿qué iba a pasar? El Señor iba a cumplir su promesa. Noten, acá lo dice clarito, el esfuerzo humano combinado con el esfuerzo divino. Ahí está la combinación de los dos. Noten, pero noten lo espectacular que es esta declaración. Raudales de luz habían sido dados al mundo. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¿Qué se dan cuenta, hermanos, lo que sucede cuando hay combinación de esfuerzo humano con esfuerzo divino? ¿Se dan cuenta lo que sucede? Pero si nosotros solamente oramos y no entramos en acción, Dios se queda con los brazos cruzados. Lamentablemente es así. Si nosotros solamente oramos, pero no accionamos, no entramos en acción, no entramos en el terreno del enemigo y peleamos valientemente las batallas de Jehová, el Señor no puede mover un dedo. Es así como suena, mis amados. El brazo de Dios no solamente se mueve cuando su pueblo ora, como dice Santiago 5, sino también cuando su pueblo está en acción. Ese es un detalle súper clave, demasiado clave. Pero lo más maravilloso es lo que viene ahora. Noten, años haría que los habitantes de la tierra habrían sido avisados. La obra final se habría consumado y Cristo habría venido para redimir a su pueblo. ¡Qué clarito, mis amados! Más claro imposible. ¿Qué dice? ¿Cuándo Cristo tendría que haber venido según la declaración que acabamos de leer? Después de esta fecha, 1844. Después de esta fecha, pero siempre y cuando el mensaje del tercer ángel se predicaba sin miedo, sin cobardía. No como hoy en día, que no solamente no se predica, sino que muchos tienen miedo de predicarlo. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Es realmente impresionante lo claro que ahora vamos a tener en relación a este versículo. A partir de ahora, el versículo 20, ya no vas a mirarlo como lo mirabas antes. Ahora vas a mirar con nuevos lentes. Ahora, cuando leas el versículo 12 y el versículo 20 de Apocalipsis 22 o cualquier otro versículo en el Nuevo Testamento que hable sobre la segunda venida de Cristo, no vas a mirar como lo mirabas antes. ¿Por qué? Porque a partir de ahora vas a mirar con otros lentes. Tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, vamos a terminar. Vamos a concluir con Tito. Vamos a buscar. Tito capítulo 2.
Tito. Vamos a buscar. Tito, capítulo, acá está. Tito, capítulo 2, versículo 11 al 13. Con ese versículo vamos a cerrar la programación de la fecha. Tito. Tito capítulo 2, versículo 11 en adelante. Tito capítulo 2, versículo 11 en adelante. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Noten, ¿eso es promesa o condición? Eso es promesa. El versículo 11 es promesa. Pero noten ahora en el versículo 12 la tremenda condición que aparece acá. Dice, versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad, ahí está, renunciando a la apostasía, renunciando a la incredulidad, renunciando al pecado, renunciando a todas las teorías engañosas del enemigo y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Noten, hermanos, la tremenda condición que encontramos en el versículo 12. Y ahora viene el versículo 13. Si se cumple el 12, se cumple también el 13. Porque el 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí está. Qué tremendo detalle, mis amados. Ojalá que el Espíritu Santo pueda grabar este tema en nuestros corazones. Vamos a pedirle, vamos a orar para que el Espíritu Santo pueda grabar, pero con letras de fuego, un tema tan cardinal como es este, y que no solamente destruye argumentos satánicos, tanto de ateos como de adventistas no convertidos, sino que también arroja mucha luz sobre nuestro sendero. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y ojalá que podamos realmente prepararnos para cumplir con las condiciones que el cielo ha estipulado para que Cristo pueda venir a reclamarnos como suyos. Que Dios te bendiga mucho, mucho, mucho. Y vamos a pedirle al Dios del cielo en oración ahora mismo que Él nos dé de su espíritu. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros. Porque realmente eres bueno y maravilloso en gran manera. Y en este momento queremos pedirte que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego en nuestras mentes tu palabra y el mensaje que hoy hemos estudiado. Oh Señor, ábrenos el entendimiento, que podamos dejarle entrar al Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones, de tal manera que Él pueda revolucionar todo nuestro ser. Nos encomendamos en tus brazos tal como somos, con la única garantía
de que tus promesas son fieles y verdaderas, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a cumplir con las condiciones que tú estableces en tu palabra. Gracias por todo lo que nos das y acompáñanos hoy y siempre, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.